Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En este episodio quería hablar sobre los guiones. ¿Sirve trabajar con un guión? ¿Ayuda en algo? ¿Qué es un guión? Un guión marca lo que va a pasar en la obra, película o serie. Básicamente es la ruta para cualquier producción audiovisual o teatral. Es una herramienta de comunicación para que todas las áreas del equipo, ya sea foto, producción, iluminación, actores, directores, hablen en un mismo lenguaje. Además de obviamente ser la base de la historia, porque marca los diálogos, las acciones y a veces emociones o sentimientos que se tienen que interpretar en escena. Esta guía nos sirve a los diseñadores de vestuario para poder entender a los personajes y su transformación dentro de la historia. Porque sí, siempre hay alguna transformación en esa historia. Escena a escena nos van a ir diciendo lo que pasa, cómo lo interpretan los personajes y sus consecuencias y lo que los lleva a esa transformación, que a veces es interna o externa. Y esa transformación va a depender cómo la trasladamos al vestuario, de la visión del director y de nuestra propuesta. Los guiones empiezan con un poco de contexto, es decir, donde se ambienta la escena, en algunos lugares hay indicaciones de qué personajes entran, la luz o el sonido, y existen diferentes guiones para las obras de danza, las audiovisuales o las teatrales. O sea, que básicamente tienen el mismo, un mismo contenido, pero el formato cambia bastante. Sobre todo en danza, este guión va a ser más descriptivo que con diálogos, porque se usa un lenguaje diferente. Ya de por sí es el cuerpo hablando con movimientos y por lo general no hay tanto diálogo así de boca en boca de palabra. Por ejemplo, voy a leer una escena de un guión de una produ que hice hace un tiempo en la que participé para dar un poco de contexto. La historia venía siendo de una bailarina que se enteraba que su amado la había engañado o creía que le iban a engañar. Entonces esta escena se basa en lo que se sentía esta bailarina y dice así: escena 2. La bailarina entra corriendo a escena. Sentía tanta furia por dentro por lo que acababa de ver que no podía pensar. Simplemente quería romper todo a su alrededor. Sentía que por dentro su dolor se hacía tan grande que la despedazaba lentamente. La rompía en 1000 pedazos y lo único que quería hacer era calmarlo. Me acuerdo que en esta escena propusimos como que la bailarina también rompiera parte de su vestuario. Incluso lo tomó el coreógrafo después, más adelante, para incluirlo en la coreografía, en donde nosotras, para interpretar esto, proponíamos un cambio de vestuario en escena, donde había 2 polleras, una que estaba rota y se escondía abajo de una que estaba sana, cosa de que durante la coreografía ella se la podía ir haciendo que la rompía, en realidad hacía era sacársela para dejar a la vista la que estaba rota. Y así poco a poco se daba a entender a través del vestuario cómo se iba haciendo esa transformación del guión y lo que representaba en esa escena. Sin embargo, si la obra tiene un diálogo, ya sea cantando o hablando, el formato de guión va a ser, de vuelta, contexto, ya sea el número de escena, dónde es, el personaje y lo que va a decir. Y a lo largo de los diálogos, nosotros como vestuaristas lo que tenemos que ir interpretando cómo esa persona se va moviendo y transformando a lo largo de la obra, a través de sus palabras, claramente no. A lo largo de todo el guión vamos a encontrar diferentes indicios de lo que nos dicen cómo es esa persona, por cómo habla. Hay veces que hay indicaciones de vestuario que vos puedes decidir tomarlas o no, hay veces que es muy necesario y no las puedes sacar del guión así como así. Pero bueno, si nunca viste un guión, puedes entrar al link de la descripción para que te va a llevar a un post en Instagram donde voy a mostrar varios guiones. Así puedes verlo mejor. Un proyecto de diseño empieza cuando se lee el guión o nos dicen lo que se quiere mostrar en escena. Hay veces que no hay guión en la obra y solo el director te cuenta lo que espera transmitir con la obra, pero bueno, depende mucho de las personas involucradas y si hay un guión explícito. Pasó con una directora de una peli independiente en la que no había presupuesto para vestuario y si bien había un par de escenas escritas, no me pasaron el guión porque decían como que se ambientaba en una época actual, entonces hasta los mismos actores podían usar su propia ropa, lo que al final del día traía ciertas dificultades porque primero los actores no se involucraban con su personaje. Es como si vos te parás enfrente de una cámara y hablas de vos, o sea, como que no podían hacer un link con los personajes y al mismo tiempo como que no se identificaba el personaje con las cosas que hacía o decía. Es como que, no sé, era una persona súper oscura, pero oscura en el sentido de personalidad, pero la chica era tal vez súper dulce y se veía re naif, y se vestía re naif con cositas rosas, cosas así. No me acuerdo cómo era en ese momento bien. También me acuerdo que en ese momento tuvimos que salir a buscar cosas prestadas. Yo llevé mucha ropa mía o de amigos que me prestaban como para poder hacer algo más acorde
al personaje que se buscaba en esa producción y darle cierta coherencia a lo que me contaban. Igual si bien fue como una de las primeras experiencias en donde tal vez no estaba tan canchera en pedir guiones o hacer preguntas más generales para darme la idea, si no trabajas con guión, te conviene tratar de que haya ropa no de actores para poder construir una historia más visual y vos tener más control de los colores, de las texturas para esa producción. Pero bueno, volvemos. ¿Cómo podemos empezar a diseñar un vestuario si contamos con un guión? Primero se tiene que hacer una lectura de guión entera para poder tener una idea de lo que se quiere contar, y después una segunda lectura, que para mí es como la más profunda, porque la primera es tipo de pasada como para entender la historia, y la segunda es donde se empiezan a notar acciones, emociones, todas cosas importantes que a mí me pueden servir para después trasladarlas al vestuario. También me sirve mucho anotar los personajes, quiénes son, las edades, tienen alguna raza o etnia, conexiones familiares, si son enemigos de alguien, si no son enemigos de alguien, quiénes son sus aliados y rasgos de personalidad. Todo ese listado me pueden ayudar a pensar quién es ese personaje y cómo lo puedo tratar de representar, ¿no? Hay veces que un color o una textura o prendas definidas ya te marcan como ciertos estereotipos que te ayudan a vos como diseñador a transmitir un estereotipo y que la persona, el espectador que está viendo esa obra lo pueda captar y entender y ya darse una idea de cómo es esa persona. También lo que hago mucho es una investigación para buscar texturas, colores, si es en época, obviamente cómo fueron las prendas en ese momento, las capas de cómo se usaba la ropa, si usaban saco, no usaban saco, si solo se podían usar pantalones de cierta manera. Toda una investigación que te sirva en esa época, si es 1800, en la Edad Media. Hay cosas muy marcadas por época que te ayudan a entrar en esa época y poder asociar el vestuario a lo que se está contando. Junto con la investigación, lo que hago es buscar imágenes de referencia para poder mostrar una idea general, tal vez tener una manera más visual de cómo va a ser mi propuesta, donde pongo colores, texturas. Con eso armo todo un mood board que me va a ayudar a darle un lineamiento a ese guión. Pero si no cuento con un guión para trabajar, ¿cómo hago? En ese caso se tiene que tener una idea muy clara de lo que quiere la persona sobre el escenario o sobre lo que va a mostrar a través de la cámara, cosa que nos puede ayudar a nosotros como diseñadores a armar una propuesta acorde a lo que se espera de ese proyecto. Por ejemplo, si es un coreo de danza para un estudio, lo más probable es que no tengan un guión establecido, pero sí te pueden decir, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer el ballet de la Bella Durmiente. Ah, ok. Entonces ya con esas indicaciones puedes tomar un punto de partida para poder armar tu propuesta, ya sea buscando películas de la Bella Durmiente, otras producciones y cosas, pero no para copiarse, sino más para vos tener una idea de lo que tal vez es el imaginario colectivo. Tal vez la Bella Durmiente ya hay como una idea muy fuerte del vestido rosa, de que es rubia, cosas así, ¿no? Pero también que te ayude eso a despegarte de lo que ya está visto para poder realmente armar una propuesta. Y obviamente va a estar en el cliente aceptarla o no, o querer hacer una modificación o no, pero bueno, tratar de encontrarte con tu propia propuesta. Se puede trabajar de armas banderas, con un guión o sin guión, solo que una propuesta para mí va a tener que, para mí como diseñadora, va a estar sujeta a muchas más preguntas que cuando hay un guión que ya hay una guía y un parámetro. Pero sin un guión y si con una persona que no te sepa decir qué es lo que quiere mostrar, se complica bastante. Y en mi caso, si me gusta el proyecto, bueno, trato de buscar soluciones de tiempos y pagos y condiciones como tal vez más concretas con los cambios. Pero si veo que es muy indeciso todo, es como yo aprendí a no trabajar con esa persona. Pero bueno, para mí siempre lo ideal es que la persona también tenga en claro qué es lo que quiere contar. Me pasó que el año pasado me contrató en un estudio de danza donde básicamente era un grupo de clásico que quería rearmar escenas del ballet Carmen, pero la propuesta de la temática de la muestra de fin de año eran las décadas. Entonces no sabían dónde ubicarla al ballet. Entonces yo, teniendo la información de que iban a trabajar con décadas, había propuesto ambientarla a Carmen con ropa y accesorios de la década del 20, ya que me parecía que coincidía con la estética de Carmen, porque si no, la década de los 20 son considerados como los años locos, y más conociendo la historia de Carmen, que es una mujer como muy liberal, en 1800 considerada hasta una prostituta y una mujer
mujer muy fuerte y decidida para la época. Y aparte también Carmen era gitana, de un pueblo nómade que se trasladaba, entonces caen en España, en un pueblito donde está mal vista tener mujeres como Carmen en esa época. Entonces, como para mí, en ese sentido, como a nivel estético y diseño, cerraba bastante. También en ese momento la directora me había pedido que fueran mayas, pero que lo demás me lo dejaba a mi criterio. Entonces, con la investigación, yo lo que hacía era tomaba diferentes características de ambos tópicos para poder construir una nueva idea. Por ejemplo, la cultura gitana había tomado la variedad de textiles para armar las prendas, decoraciones en dorado, como haciendo alusión a la representación del oro que manejaban los gitanos, porque si bien también está como esa idea de que robaban, su cultura también se basaba en tener cosas con oro en la ropa para poder trasladarse de manera más rápida de un lugar al otro. Y por otro lado, en los años 20 tomé las transparencias, la silueta y accesorios de la época como las plumas, las perlas, y básicamente es eso, ¿no? Con una idea clara, ya sea con guión o no, encontrar puntos en común que te ayuden a vos en tu investigación como diseñadora para crear un sentido estético a lo que te están pidiendo para ese proyecto, ya sea de obra o teatro o cine. También me parece importante que si contás con un equipo, también como hacerlos partícipes. Si bien la parte tal vez del desglose de guión ya es como muy de la diseñadora, me parece importante que los asistentes también lo lean, aunque sea una vez, como para tener noción de esta guía y cómo se van desarrollando las escenas. A mí me pasó en un trabajo anterior como asistente en varias producciones que para mí en ese momento era normal. Yo no sabía el orden de las escenas o cómo eran los vestuarios hasta el día de la función. Si bien yo también ayudaba a realizarlos, no sabía, tipo, este saco es para este personaje o este vestido es para tal otra. No sabía para qué personaje era cada cosa, ni su orden en la función. Y me pasaba que tal vez yo llegaba a la función como vestidora, porque me hacía cargo yo de las funciones, y no sabía cómo armar el perchero. No sabía quién se llevaba qué cada cosa. Y si bien tal vez era mi falta como asistente, también era falta de la otra persona el no decirme, che, mira, es así y así y así. Y vuelvo a decir lo mismo, para mí eso en ese momento era algo súper normal, hasta que me postulé en otro trabajo y me di cuenta que una de mis tareas era revisar el guión para poder hacer un listado de seguimiento de los vestuarios de la obra, porque tenía que saber qué personajes tenía qué cosa, porque al fin de cuentas yo también los tenía que guardar. No digo que esté ni bien ni mal, o sea, solo que son dos formas de modalidades diferentes de trabajo, en donde una tal vez si era más receptiva, una diseñadora era más receptiva a compartir información con su equipo y la otra no. Y obviamente a cada una le funcionaba de esa manera. Pero a mí, yo me acuerdo que las primeras funciones me generaba mucha angustia e incertidumbre no conocer el orden del guión, porque me pasaba en algo puntual de un personaje y se me mezclaban los nombres, se me mezclaba qué traje era para quién, lo mismo con los accesorios, y obviamente entorpecía el trabajo de todo el resto. Hasta que en su momento, o sea, me acuerdo que después de 2 funciones de sentirme así tan torpe, tan sin saber, con tanta incertidumbre, que le pedí a la diseñadora con la que trabajaba que me ayude a armar un listado con las prendas de cada persona. Entonces me acuerdo que tenía mi lista con el personaje y ponía al lado cada cosa. Tipo, por ejemplo, había una anciana, entonces tenía peluca, anteojos, vestido, en agua, medias, zapatos, y así todo con cada personaje, que después también era una súper ayuda a memoria a la hora de devolverme los trajes y una forma de control, ¿no? Porque claramente durante las funciones pasan tantas emociones y tanta adrenalina, tal vez un actor sabe que le falta algo a su traje, pero vos como asistente o vestuarista tendrías que saber qué lleva cada personaje. Pero bueno, fui aprendiendo sobre la marcha en ese sentido, que un asistente también tiene que saber del orden del guión, porque más allá del diseño, el equipo también tiene que cómo se va a desarrollar la función o la película o lo que sea el proyecto. Pero bueno, entonces, conclusión del episodio, un guión es una guía y es muy importante a la hora de un proyecto artístico, porque obviamente ayuda a diferentes áreas a estar en una misma sintonía estética y visual. ¿Que se puede trabajar sin guión? Sí, obvio, se puede, pero asegúrate vos
como diseñador en hacer preguntas y en tener claro lo que se espera y se quiere contar de ese proyecto, y trata siempre de sacarle el jugo al guión, ya sea acciones o emociones o indicaciones que te ayuden a poder crear un vestuario para esa historia, para ese personaje. Pero bueno, espero haber sido clara, espero no haberme enredado mucho, pero bueno, si tienes dudas me los puedes dejar en comentarios. Nos vemos la próxima, gracias por acompañarme.